Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un universo literario realmente singular, el de Jasper Fforde, y en concreto su serie Nursery Crime. Mm, El desafío que nos plantea Fforde es fascinante, la verdad. ¿Cómo se puede mezclar el mundo, aparentemente inocente de las canciones infantiles, los cuentos de hadas, con la crudeza y la lógica de la novela negra? pues sí, es una pregunta interesante. Y para intentar entenderlo mejor, para desgranar este misterio literario, contamos con un análisis muy agudo de Miriam Fernández Santiago. Es un capítulo académico titulado ¿Dónde si no en Reading? Fusión de géneros en la serie de crímenes para niños de Jasper Fforde. Ese va a ser nuestro mapa principal hoy. Exacto. O sea, nuestra misión es entender cómo funciona esa alquimia de géneros tan especial y, sobre todo, qué nos dice sobre nuestra forma de leer hoy en día. Ujú. Hablamos de la serie Nursery Crime, claro, con novelas como The Big Over Easy, que se publicó en 2005, aunque creo que la escribió antes, y The Fourth Bear, de 2006, y algún relato corto también. Sí. Ya desde el título, fíjate, Nursery Crime, Forde juega con nosotros. Crime, crimen, suena casi igual que rhyme, rima infantil en inglés. La intriga está servida desde el principio. Bueno, y antes de meternos de lleno en Ford, quizá es útil tener un poco de contexto, ¿no? El académico Jack Sipes ya observó hace tiempo, desde los años 80 más o menos, un interés creciente por revisitar, reinterpretar, jugar con los cuentos de hadas tradicionales. Claro, eso se ve por todas partes, en pelis, en libros. Exacto. Pero Cipes también ponía una nota de cautela. Advertía sobre el riesgo de que esto se convirtiera en una mera, instrumentalización por parte de la industria cultural. Una forma de reciclar historias conocidas, pero vaciándolas de su contexto, ¿sabes? Para venderlas mejor. Entiendo. Como usar la marca cuento de hadas, pero sin el contenido original. Algo así. Y no solo eso, es que leer hoy un cuento de hadas del siglo XVII o XVIII, tal cual viene, es complicado. ¿Por qué? ¿Por el lenguaje, quizás? No solo por el lenguaje, hay una distancia cultural enorme. Nuestra sensibilidad actual sobre género, clase, representación, choca muchas veces con los valores que hay implícitos en esos textos. Claro, lo lees con ojos de ahora y chirría. Exacto. Y además, como lectores del siglo XXI, estamos acostumbrados a estructuras narrativas más complejas, a personajes con más psicología. Leer esos cuentos en crudo, digamos, exige un esfuerzo. O bien, lo que suele pasar, los reinterpretamos inevitablemente a través de nuestro filtro moderno, añadiendo capas que no estaban ahí. Entendido. Y supongo que ahí es donde entra Fforde con su propuesta tan particular. Empecemos por el escenario, la ciudad de Reading, que, como todo en Fforde, tiene truco. Efectivamente. No solo la ciudad inglesa real, claro. Fforde toma el nombre Reading, que en inglés significa leyendo o el acto de lectura, y lo convierte en el concepto central del mundo que crea. O sea que el nombre no es casual. Para nada. La Reading de las novelas es una versión ficticia donde el nombre se toma al pie de la letra. Es una alegoría del propio acto de leer. La ciudad misma es una metáfora sobre cómo funcionan las historias y cómo las recibimos. Vaya. Precisamente. Es lo que podríamos llamar un marco metadiegético. Un mundo cuya lógica interna está definida por esa literalización del nombre. Las cosas suceden porque están siendo leídas, porque responden a convenciones literarias. Ostras. Esto conecta mucho con enfoques como la crítica de la respuesta del lector, ¿sabes? La que se fija en cómo interactúa el lector con el texto para crear significado. La ciudad es, en sí misma, un comentario sobre la lectura. Fascinante, de verdad. Y claro, en esta ciudad lectura, los habitantes no podían ser normales. Hablemos de los protagonistas. El detective inspector Jack Sprat. Jack Sprat es que es un collage andante de referencias. Por un lado, viene de la nana infantil inglesa Jack Sprat could eat no fat. Jack Sprat no podía comer grasa. Y, efectivamente, en las novelas no puede comer grasa. Literalmente no puede. Literalmente. Pero también tiene ecos del Jack de las habichuelas mágicas. Tiene una extraña compulsión por cambiar vacas por judías y por matar gigantes. Madre mía. Y a esto, Forde le superpone la figura del detective clásico, muy cerebral, a los Sherlock Holmes, pero también con el cinismo y la dureza del detective hardboiled americano.
Y para rematar, es un hombre de familia bastante normal en otros aspectos. ¿Y cómo maneja un personaje esas contradicciones internas? ¿No debería explotar o algo? Ahí está la gracia de Forde. Las contradicciones no se resuelven, coexisten. Son parte de las reglas de ese mundo. Y su compañera, la sargento Mary Mary, es otro ejemplo perfecto. Viene de Mary, Mary, quite contrary, bastante contraria. Imagino que no será la típica novata modosita, para nada. Ford potencia esa contrariedad de la rima. Además de la nana, se inspira en una canción del grupo de rock experimental Can, sobre una Mary igual de desafiante y atractiva. Y, muy hábilmente, Ford usa su condición de recién llegada a la nursery crime, la división de crímenes infantiles, como excusa. Ah, claro. Spratt tiene que explicarle a ella, y por tanto a nosotros los lectores, cómo funcionan las cosas en Reading, cuál es el peculiar método deductivo que usan. Es el clásico recurso del Watson, digamos, que permite al Holmes de turno exponer sus teorías. Entendido. El polinovato al que hay que explicarle todo. Vale, tenemos el escenario y los personajes híbridos, pero ¿cuál es el mecanismo que hace que todo esto funcione? Que no sea solo un montón de chistes y referencias. Mencionaste antes la literalización. Maurice Quinlan estudiando a Swift, fíjate, consiste en tomar una expresión figurada, una metáfora, un modismo, un juego de palabras, y tratarla como si su significado literal fuera real. Funciona especialmente bien con las metáforas muertas, esas que usamos tanto que ya hemos olvidado su origen literal. A ver, ponme un ejemplo claro de la serie, que lo vea. Pues mira, el caso de Humpty Dumpty, en The Big Over Easy. Todos conocemos la rima. Humpty Dumpty se sentó en un muro, Humpty Dumpty se cayó. Sí, el huevo gigante que se rompe. Exacto. En la rima es una imagen, quizá una metáfora sobre la fragilidad, lo irreparable. Pero en la novela su caída se investiga como un posible asesinato. Un asesinato. ¿Por qué? Porque Ford literaliza. Este Humpty Dumpty, en particular, era conocido por tener un equilibrio extraordinario, una extensión literal de la idea de estar equilibrado, y le encantaba sentarse en muros altos. Por tanto, su caída no puede ser un simple accidente. Tiene que haber algo más. La metáfora se convierte en un hecho que hay que investigar. Entendido, entendido. Se toma la imagen al pie de la letra y se extraen consecuencias lógicas dentro de ese mundo. ¡Qué bueno! Me pregunto si esto choca también con las convenciones aceptadas de los cuentos, como los animales que hablan y esas cosas. Absolutamente. Piensa en Ricitos de Oro y los Tres Osos. En el cuento aceptamos sin más que los osos vivan en una casa, coman gachas y hablen. Es una convención del género, ¿no? Claro, es un cuento. Un asunto casi de salud pública. Y entra dentro de la jurisdicción de la Nursery Crime Division. La personificación animal, que es una convención literaria, se trata como un hecho literal, con implicaciones sociales y hasta legales dentro de ese universo. O sea que si un oso come gachas podría ser un delito. Es genial. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y volvemos a la pregunta central. Tienes por un lado la fantasía de los cuentos, donde todo es posible, y por otro, la ficción detectivesca, que se basa en la lógica, la deducción, las pruebas. ¿Cómo consigue Ford que estos dos mundos no choquen y se destruyan mutuamente? Pues Ford realizó la operación muy sofisticada de superposición de géneros. El teórico Brian McHale habla de superimposición, como si pusieras dos fotografías una encima de la otra, creando una imagen nueva y extraña. Aquí, las convenciones de los cuentos de hadas, personajes arquetípicos, tramas simples, magia, y las de la novela negra, investigación lógica, realismo relativo, subtramas, se solapan. Se solapan. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? ¿Se mezclan sin más? Bueno, Ford crea lo que podríamos llamar un parallel tale. Es un término que sugiere una secuela que ocurre en paralelo o dentro de los huecos de la historia original. La trama detectivesca, la que inventa Ford, se desarrolla precisamente en los espacios en blanco, en las lagunas lógicas o narrativas que dejan las convenciones más simples de los cuentos infantiles originales. Ajá. O sea, rellena los huecos del cuento con una trama de detectives. Interesante. Exacto. Volviendo a Isaac Spratt. Por un lado, está obligado por las reglas de sus historias de origen, no comer grasa, cambiar vacas por judías, odiar a los gigantes. Pero al mismo tiempo, aplica su mente deductiva a investigar crímenes que no estaban en los cuentos originales, como la caída de Humpty Dumpty o unos pepinos gigantes explosivos que aparecen en The Fourth Bear.
Pepinos explosivos. Sí, sí. Las dos lógicas, la del cuento y la del detective, conviven en el mismo personaje. Y esto imagino que también afecta a la estructura de las tramas. Los cuentos suelen ser muy lineales, ¿no? Correcto. Y Ford complica esas tramas sencillas, añadiendo subtramas que se entrelazan, algo típico de la novela negra o el thriller. Por ejemplo, en The Fourth Bear, la persecución del hombre de jengibre, el Gingerbread Man de la rima infantil, se transforma en una secuencia de acción trepidante, muy cinematográfica, que acelera el ritmo de una forma que nunca encontrarías en un cuento tradicional. Vale, la mezcla funciona estructuralmente, veo cómo encaja las piezas. Pero sigo dándole vueltas a la lógica. Si el mundo tiene elementos mágicos o inexplicables que vienen de los cuentos, ¿cómo puede un detective usar la deducción racional para resolver un crimen? O la magia anula la lógica, o la lógica demuestra que la magia no existe. ¿Cómo resuelve Ford esta paradoja? Ford, la verdad, no es que una lógica venza a la otra. Es que la lógica detectivesca tradicional es sustituida por una nueva forma de lógica basada precisamente en las convenciones literalizadas de los propios cuentos de hadas. ¿Cómo? ¿Cómo que sustituida? ¿Usan los cuentos como si fueran manuales de criminología o algo así? Algo así, exacto. El propio Jack Spratt lo explica, parodiando claramente el método deductivo de Sherlock Holmes. Dice algo como tratamos con situaciones muy conocidas, se refiere a las de los cuentos, empiezan a surgir patrones. Ajá. Normalmente hay una regla de 3 en alguna parte, ya sea cuantitativa, 3 osos, 3 cabritillos, o cualitativa, pequeño, mediano, grande, tonto más tonto, el más tonto. Sigue. Si te encuentras con madrastras, suelen ser malvadas. Los leñadores siempre triunfen, los huérfanos abundan, y cerdos, gatos, osos y lobos frecuentemente se antropomorfizan. Alucinante. Es genial. O sea que las leyes de la narrativa de cuentos de hadas se convierten en las leyes científicas o forenses que Spratt usa para investigar. La lógica del cuento es la lógica del mundo. Exactamente. El misterio, que parece fantástico porque sus personajes y situaciones vienen de los cuentos, solo puede resolverse mediante unas facultades deductivas igualmente fantásticas, basadas en reconocer esos patrones literarios y en descifrar los juegos de palabras. La ironía constante, esa ruptura de niveles entre lo literal y lo figurado, lo que los teóricos llaman metalepsis, es lo que mantiene la coherencia interna de este mundo híbrido. Y has mencionado los juegos de palabras varias veces. Parece que son más que simples chistes, entonces. Mucho más. La analista Elena Anastasaki sostiene que el lenguaje figurado, la rima, los juegos de palabras llevados al extremo literal, las propias convenciones de género tratadas como hechos, es el verdadero motor de la trama en esta serie. El lenguaje como motor. ¿Cómo funciona eso exactamente? Suena potente. Pues estos recursos lingüísticos crean, según Anastasaki, nuevos espacios de ficción donde las conexiones entre las cosas no se rigen por la causa-efecto del mundo real, sino por la proximidad lingüística, palabras que riman, que suenan parecido, y por la precedencia literaria, o sea, lo que siempre pasa en los cuentos. Ah, La credibilidad de la historia no viene del realismo, sino de una especie de inevitabilidad que surge de estos juegos autorreflexivos con el lenguaje. ¿puedes concretar un poco más lo de la rima? ¿Qué poder tiene ahí dentro? Pues la rima, en el universo de Ford, tiene un poder casi mágico, fíjate. Por un lado, puede hacer que las cosas sucedan como si fuera un encantamiento. Por otro, tiene la capacidad de revelar la verdad dentro de ese mundo. Una afirmación parece más cierta simplemente porque rima. Vaya. Y esto obliga a los personajes. Jack tiene que no comer grasa, Spratt no fat en inglés. Mary tiene que ser contraria, Mary contrary, por la fuerza de la rima original. La rima les impone acciones. Así que la coherencia del mundo no se basa en imitar la realidad, sino en seguir las reglas del propio lenguaje y de la tradición literaria, pero de forma consciente y retorcida. Es una verasimilitud basada en la autoconciencia literaria. Exacto. Se sostiene por la fuerza de la propia literatura mirándose al espejo. La rima, las metáforas que resucitan literalmente, los géneros que se reconocen como fórmulas pero se usan con ironía. Es todo muy meta. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Para qué? ¿Por qué Ford monta todo este entramado tan complejo y juguetón? ¿Es solo un divertimento posmoderno, un gran chista para lectores enterados, o hay algo más? Podría parecerlo, sí. Pero aquí es donde conectamos con la tesis central de Miriam Fernández Santiago, la autora del capítulo que nos guía.
Ella propone que la función última de toda esta mezcla de géneros va más allá del humor. Lo que Freud estaría describiendo, de forma alegórica, es la experiencia real de leer en nuestra época, lo que ella llama la experiencia de lectura sincrónica. Lectura sincrónica. ¿Qué significa exactamente? Suena un poco técnico. A ver cómo lo explico. Imagina que estás leyendo, por ejemplo, un cuento clásico, como Caperucita Roja. Es imposible que lo leas hoy como lo haría alguien del siglo XVIII, ¿verdad? No, claro. Tu mente, inevitablemente, activa a la vez muchas otras capas. Lo que sabes de psicoanálisis, las versiones feministas que has leído, las parodias que has visto en películas, otros thrillers sobre depredadores. Lees el texto antiguo, pero filtrado y mezclado con todo tu bagaje cultural y lector contemporáneo. Eso es leer de forma sincrónica. Experimentamos múltiples textos y discursos a la vez. Entiendo. O sea que Fast Forward no está simplemente burlándose de los cuentos o de las novelas de detectives, sino que está representando cómo nosotros, como lectores modernos, inevitablemente mezclamos todo, cómo leemos lo viejo a través de lo nuevo. Es un espejo de nuestra lectura. Esa es la idea central de Fernández Santiago. La serie Nursery Crime funcionaría como una gran alegoría de esa experiencia lectora moderna que es intrínsecamente intertextual y autoconsciente. El resultado de esa mezcla en las novelas, la ironía, el humor, el extrañamiento, es un reflejo del propio proceso mental que hacemos al leer hoy. ¡Qué interesante! Incluso esa técnica de tomar una trama conocida y meterle elementos inesperados, lo que Margarethe Rubik llama replotting, como rediseñar la trama, crea una suspense anómala. Sabemos cómo acaba el cuento original, pero Firth nos mantiene enganchados con los giros detectivescos. Y eso refleja cómo volvemos a historias conocidas pero buscando algo nuevo en ellas. Resumiendo entonces, para que nos quede claro, Jesper Ford, en su serie Nursery Crime, utiliza una mezcla explosiva de géneros, cuentos infantiles y novela negra, potencia la literalización de metáforas y juegos de palabras hasta convertirlos en reglas del mundo, y sitúa todo en una ciudad alegórica, Reading. Y todo esto no solo para crear tramas detectivescas originales y divertidas con personajes de cuento, sino para reflexionar sobre algo más profundo, sobre cómo leemos, cómo interpretamos y cómo interactuamos con las historias en nuestra cultura actual, una cultura saturada de referencias, remezclas y reinterpretaciones. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, quizás, para darle vueltas. Si Ford demuestra que se pueden deconstruir y reconstruir géneros de forma tan libre y autoconsciente, ¿significa esto que las fronteras que tradicionalmente ponemos entre géneros literarios son cada vez más artificiales? ¿Más permeables? Es una buena pregunta. En nuestra cultura del remix y del mashup, como se dice ahora, ¿tiene sentido seguir hablando de géneros puros? Claro. ¿Es esta fusión una forma de inyectar vida nueva a tradiciones literarias que quizá estaban agotadas, como sugeriría el propio juego de Ford? ¿O es más bien, volviendo a la advertencia de Cipes del principio, un síntoma de cómo la cultura comercial empaqueta y recicla lo viejo de formas llamativas, aunque quizá, superficiales? Instrumentalización versus revitalización. Ahí queda la cuestión. ¿Revitalización profunda o síntoma de una cultura de la referencia constante? Es algo sobre lo que seguir pensando mientras disfrutamos o no de estas ingeniosas mezclas literarias que nos proponen autores como Ford. Una pregunta que, desde luego, nos deja reflexionando sobre el presente y el futuro de las historias. Ha sido una exploración fascinante del ingenioso y complejo mundo de Jasper Fforde. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.